se enrollaban en una mesa como pergaminos, escritos, mapas. Y el Señor me decía, este es el lugar de mis diseños. Terminamos ese tiempo y al final no planificamos nada. Pero llegamos a la conclusión que más productivo que planificar algo es primero ir al lugar de los diseños del Señor. A lo mejor dijimos, al final no plasmamos nada en papel, no pusimos fechas, no hicimos cuentas, no organizamos las comidas, no organizamos los viajes, no organizamos agenda. Pero qué bueno podemos organizar sin antes conocer el lugar de los diseños del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Qué bueno puede salir de una planificación, de una expectativa que uno pueda tener sin antes conocer el secreto del corazón de Dios. ¿A qué quiero llegar con esto? Con lo que empecé diciéndoles del apóstol Juan. De que a lo mejor pueda parecerte que por tus horarios, por tus actividades, no tenés tiempo para un servicio a tiempo completo. Quiero decirte algo. Todos fuimos llamados al servicio tiempo completo con el Señor. Todos fuimos llamados al servicio tiempo completo con el Señor. Porque no se trata de dónde estés en tiempo, espacio, sino que se trata de dónde estás en el Espíritu. Porque el que está en el Espíritu colabora con el propósito eterno de Dios. Te puedo asegurar que sea donde estés, en tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, en tu casa, en tus actividades cotidianas, pero estás en el Espíritu, vas a estar colaborando con el propósito eterno de Dios. Amén. La palabra de hoy se llama la obediencia a la autoridad que produce cobertura. La obediencia a la autoridad que produce cobertura. Estamos para ser entrenados, ¿amén? Estamos para ser entrenados. Me gocé mucho hoy por el tiempo que vivimos en intercesión. Una de las cosas que el Señor nos dijo este viernes fue que íbamos a empezar a vivir tiempos poderosos en intercesión profética. Que íbamos a empezar a vivir tiempos poderosos de manera corporativa. Y algo que entendimos en nuestro caminar con el Señor es que hay profundidades del Señor que Dios nos las revela en nuestra intimidad. Pero hay profundidades del Espíritu que Él solamente las revela de manera corporativa. Vuelvo a repetir esto. Hay profundidades en el Señor que podemos llegar a conocer de manera individual, en nuestra intimidad, en nuestra devoción diaria con el Señor. Pero hay profundidades que Él solo tiene reservadas para revelarlas de manera corporativa. Por eso hay cosas que Dios va a empezar a hacer de manera corporativa, profundidades en el Señor, profundidades en el Espíritu, en poder, en autoridad, que nunca habíamos experimentado antes, pero Él las tiene reservadas para el cuerpo. Amén. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13 que en parte vemos y en parte profetizamos. Pero que cuando venga lo perfecto sí veremos de manera completa y que conoceremos como fuimos conocidos. Hay otra versión que me encanta, si no me equivoco, es la NTV, que dice: le conoceremos de la manera en que nosotros fuimos conocidos por Él. ¿Cuántos creen que Él sabe todo de nosotros? Dice la palabra que ni un solo cabello cae de nuestra cabeza sin que Él lo sepa. Bueno, dice la palabra que el día que venga lo perfecto, el día que alcancemos esa perfección en el Señor, le conoceremos, le vamos a conocer de una manera, lo vamos a ver de una manera, en la misma dimensión en la que fuimos conocidos por Él todo este tiempo. ¿Cuántos quieren conocerle de esa manera? Por eso trabajamos, para alcanzar esa perfección. Amén. Perdón, me perdí. 1 Corintios capítulo 13 dice: en parte vemos y en parte profetizamos. Esta es una verdad que él viene desarrollando, el apóstol Pablo viene desarrollando desde Corintios 12, capítulo 13 también y capítulo 14. Él está hablando de cómo operan las gracias en el cuerpo y cómo debemos interactuar con las gracias los unos con los otros. En el capítulo 14 él dice, por ejemplo, cuando uno profetice, todos escuchen y juzguen también por el Espíritu. Entonces van a poder alimentarse los unos de los otros de la revelación del Señor, de uno con otro. Entendemos que, como dice Corintios capítulo 14, la profecía no nos fue dada, la revelación no nos fue dada para interpretación privada, sino que nos fue dada para poder vivirla de manera corporativa. Vuelvo a repetir eso, la profecía no nos fue dada para interpretación privada,
sino que nos fue dada para vivirla de manera corporativa. Y esto fue una verdad que empezamos a vivir estos últimos días, en esta semana. Lo viví ayer cuando María me mandaba los dibujos de Lorelei, cuando veía que cosas por las cuales estuvimos orando, cosas por las cuales nos estuvieron pidiendo oración desde Colombia, se estaban respondiendo en los dibujos que ella estaba teniendo. Desde gente específica que estaba orando, mostrándonos que su oración estaba alineada al corazón de Dios, de que la intención de Dios es sanar la tierra, el respaldo de Dios que hay sobre distintas personas en el gobierno en Colombia, y cosas que eran el motivo de la oración de muchos, estaban siendo respondidas por medio de una niña de 7 años. 7, no me equivoqué, ¿no? Y después, Cristina me decía de que estaba padeciendo ataques espirituales y cosas específicas, y el Señor nos empezaba a mostrar cosas, y después María nos decía que le estaban apedreando la casa, y el Señor seguía hablándonos. El viernes, cuando compartíamos que estábamos en Sion y estábamos en el lugar de los diseños del Señor, de manera corporativa vamos armando una revelación más completa, y el tiempo de intercesión que hoy tuvimos fue el resultado de que distintas personas en parte vieron y en parte profetizaron. Pero ¿qué hicieron? Lo que en parte vieron, lo compartieron con el cuerpo. Y todos juntos pudimos ver de una manera más completa. ¿Cuántos me están entendiendo? Hace ya creo que como 5 semanas atrás, María me contaba de que estaba estudiando y que de pronto entró en una visión donde ella veía un río de sangre que corría por las calles de una ciudad, y ella sabía que esa ciudad era Barranquilla, aunque ella nunca fue a Barranquilla, ni nunca vio Barranquilla. Y hoy el Señor me recordaba ese río de sangre que ella veía, y el Señor me decía, es la sangre de los que padecieron, pero que había que reclamar por la sangre del perfecto. Ahora, yo no hubiese llegado a ese nivel de revelación si ella no me hubiese compartido lo que en parte vio y en parte profetizó. ¿Cuánto me están entendiendo? Sí. Yo, perdón que interrumpa, pero lo que vos estás comentando, yo cuando estaba orando acá, vi la tierra, vi raíces, muchas raíces entrelazadas así, pero que corría sangre. Wow. Todos llenos de sangre. Tremendo. Era impresionante. Tremendo. Era impresionante. Tremendo. Y tengo para contar también, pero no quiero cortar con esto. Pero esto es más confirmación. En parte vamos viendo, pero en el cuerpo alcanzamos una mayor dimensión. ¿Cuánto me están entendiendo? Y termina diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 14, va a entrar un incrédulo y va a ver este movimiento del Espíritu, y postrado en adoración va a reconocer al Señor. ¿Por qué? ¿Porque vio algo sobrenatural? No, porque vio la manifestación del Señor por medio de los santos. Los que en parte vieron, los que en parte profetizaron, pero permanecieron en el cuerpo. ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso dice la palabra en Efesios capítulo 3 que Dios va a dar a conocer su multiforme sabiduría por medio de la iglesia. No dijo por medio de los pastores, no dijo por medio de los evangelistas, dijo por medio de la iglesia. Cada uno de los santos tiene parte activa de lo que en parte recibe, lo que en parte profetiza, para que juntos alcancemos lo perfecto. Amén. Y nos gozamos en estas cosas. Decíamos, la palabra de hoy es la obediencia a la autoridad que produce cobertura. Se habló mucho de la palabra cobertura en los últimos años en la iglesia de Jesucristo. Se habló mucho, y más que nada en iglesias que ostentan un mover profético, un mover apostólico. Se habla de dar cobertura a un ministro, dar cobertura a un predicador, dar cobertura a una iglesia, recibir cobertura, pedir cobertura. Son cosas que nosotros escuchamos y tenemos para ser dulce, de lo mucho que hemos escuchado de estas cosas. Pero en la medida que más profundizamos en el corazón de Dios, más nos dimos cuenta de que poco sabemos de qué significa tener cobertura. Mucho se habló de autoridad en los últimos años en la iglesia, y de lo que es responder a la autoridad, de lo que es ejercer autoridad, de lo que es tomar la autoridad y echar fuera un espíritu. Y mucho se ha hablado de autoridad, pero en la medida que más fuimos inquiriendo en el corazón de Dios, más nos dimos cuenta de que poco entendimos qué significa autoridad. Mucho se habló de obediencia,
y de que en la obediencia está la bendición y que en la obediencia está la prosperidad. Obedezcan a sus profetas para que sean prosperados. Y mucho se habló de obediencia, pero en la medida que más inquirimos en el corazón de Dios, más nos dimos cuenta de que poco entendimos qué significa obediencia. Mucho se habló de orar en el nombre de Jesús, proclamar en el nombre de Jesús, reclamar en el nombre de Jesús, pero en la medida que fuimos inquiriendo en el corazón de Dios, más nos dimos cuenta que poco entendimos de qué significa hacer o decir en el nombre de Jesús. Y estas cosas son las que yo quiero responder por medio de esta enseñanza. Y darle libertad al Espíritu para que Él haga en nuestra vida lo que Él quiere hacer. ¿Cuántos quieren darle libertad al Espíritu? Amén. Amén. Por eso vuelvo a repetir, la palabra se llama la obediencia a la autoridad que produce cobertura. Primeramente, vamos a hablar qué significa cobertura en los términos que estamos hablando. La palabra cobertura, que también la podemos traducir como respaldo, es un término de gobierno. Se da esa palabra a embajadores o a enviados especiales de los gobiernos, dando a entender que van con los beneficios y la protección de la nación a la que sirven. ¿Se entendió? Sí. Vuelvo a repetir, la palabra cobertura o respaldo es un término de gobierno y se da esa palabra a embajadores o enviados especiales de los gobiernos, dando a entender que van con los beneficios y la protección. Diga conmigo, los beneficios y la protección de la nación a la que sirven. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, y juntos vamos a ir construyendo una idea más clara acerca de la cobertura. Efesios capítulo 4, versículo 11, lo hemos citado mucho estos últimos meses, pero vamos a leerlo una vez más. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice la palabra que cuando Cristo ascendió hasta lo más alto, dio dones a los hombres. A unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio. Para tres cosas: para que todos alcancen la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, y todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entendemos que estas tres cosas son una seguidilla. Cuando alcanzamos unidad en la fe, lo que dice antes del versículo 11, dice: quiero que todos permanezcan unidos en un solo conocimiento, de que hay una sola fe, de que hay un solo Dios, de que hay un solo Cristo, un solo Espíritu. Es decir, la gracia apostólica que operaba en el apóstol Pablo buscaba que haya definición en qué es el Evangelio. No hay muchas interpretaciones del Evangelio, no cuando se camina una revelación apostólica. La revelación apostólica le está dando a la iglesia definición de qué es el Evangelio. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas dan a la iglesia una revelación clara que permite unidad en la fe. Amén. Unidad en la fe. La unidad en la fe nos lleva al conocimiento del Hijo de Dios. Porque cuando tenemos unidad en la fe, en la revelación, en lo que estamos viendo y en lo que estamos conociendo, el Hijo de Dios nos es presentado de una manera más clara. Y cuando el Hijo de Dios nos es presentado de una manera más clara, alcanzamos la imagen del varón perfecto. ¿Por qué? Porque cuando vemos su gloria a cara descubierta, somos transformados en la imagen. Cuando más clara es su imagen, más perfecto es lo que es formado en nosotros. Dábamos un ejemplo tiempo atrás cuando estás copiando un dibujo. Si el dibujo que estás copiando está borroso, vas a tener cierto grado de exactitud en lo que estás copiando. Pero en la medida que más nítida está la imagen que estás copiando, podés ser más exacto en lo que vas a reproducir. De la misma manera, cuando el Cristo que nos está siendo revelado es más claro, va a ser más exacta la imagen que nosotros vamos a reproducir de Él. ¿Por qué insistimos en
conocerle a Él, conocerle a Él, conocerle a Él. ¿Saben? En algún momento, cuando estuvimos edificando el reino de Dios por otros lados, con mi amigo Fran, nos dijeron, ustedes todo intimidad, hay que conocerle más, ¿para qué quieren conocerle tanto? Con lo que conocieron vayan y prediquen y listo, porque entendimos que cuanto más le conocemos, más nos parecemos a Él. ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso estas tres cosas que produce la obra apostólica, profética, evangelística, magisterial y pastoral en el cuerpo de Cristo es llevar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos alcancemos la imagen de la estatura del varón perfecto. Hacia allá vamos, ¿amén? Hacia la estatura del varón perfecto. Ahora, algo que entendimos es que el Señor dio apóstoles, dio profetas, maestros, pastores y evangelistas, estas 5 gracias repartidas, para que formen estas cosas en la iglesia, porque Cristo mismo operó en estas 5 dimensiones. Cristo operó en lo apostólico, Cristo operó en lo profético, Cristo operó en lo magisterial, Cristo operó en lo pastoral y Cristo operó en lo evangelístico. Puede que esto sea nuevo para algunos, pero Cristo fue apóstol, fue profeta, fue maestro, fue pastor y fue evangelista. Por eso cuando estas 5 facetas de Cristo se manifiestan y son impartidas al cuerpo, Cristo es perfeccionado en el cuerpo. Lo apostólico no fue dado a la iglesia para que haya apóstoles, sino para que cada hijo de Dios camine en una gracia apostólica. Lo evangelístico no fue dado para que haya algunas personas dentro del cuerpo que le prediquen el evangelio a los perdidos. Los evangelistas le fueron dados al cuerpo para que cada santo sea activado en lo evangelístico. Lo pastoral no le fue dado a la iglesia para que alguien disipule esta manada, a este rebaño de ovejas. No, los pastores le fueron dados a la iglesia para que cada uno camine en una gracia pastoral y haga discípulos. Lo profético nos fue dado para que corramos a alguien que nos dé palabra de parte del Señor. Lo profético nos fue dado para que cada santo sea entrenado en cómo escuchar a Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Cada gracia que opera en el ministerio que algunos llaman ministerio quíntuple es para que todas estas gracias operen en cada uno de los santos. Quiero decirte algo, Dios te llamó a operar en lo apostólico. Dios te llamó a operar en lo profético. Dios te llamó a operar en lo evangelístico. Te llamó a operar en lo magisterial y te llamó a operar en lo pastoral. Seguramente va a haber una gracia que va a sobresalir en tu vida, y por eso dice que a cada uno le dio una gracia conforme a la medida de la fe. Hay una gracia que sobresale de nosotros, pero nunca limites lo que Dios puede hacer a través tuyo. No digas, nada, yo no voy a dar una palabra a una persona porque yo no soy profeta, yo soy evangelista. Tu abuela, si Dios te está hablando, anda y dale la palabra, porque vos también podés profetizar. Primera de Corintios capítulo 14 empieza así: busquen los mejores dones, y yo prefiero que busquen el profetizar. Porque ¿qué mejor puede hacer un hijo de Dios que hablar de parte de su Padre? Amén. Así que busquen los mejores dones. Pero si Dios te dio el profetizar, pero en la calle el Señor te dice, anda a evangelizar a esa persona que está ahí. No diga, pero Señor, yo soy profeta. No, andá y evangelizar. Siempre decimos, las gracias no están estáticas, son móviles, se estiran, se extienden. Porque a lo mejor hoy tenés una asignación y mañana tu asignación crece. Entonces tu gracia también va a crecer. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Entonces fuimos llamados a caminar en todas estas gracias, y todas estas gracias van perfeccionando a Cristo en los santos. Algo muy curioso que descubrimos una vez, junto con Flor, es que en la Biblia se llama a Jesús de estos 5 oficios. Por ejemplo, Hebreos dice que Jesús es apóstol. Dice Jesucristo, nuestro sumo sacerdote y apóstol, arquitecto de la casa, arquitecto del templo. Dice que en esta construcción que llamamos reino de los cielos, que llamamos iglesia, que llamamos cuerpo de Cristo, el arquitecto es nuestro apóstol Jesucristo. La gracia apostólica, entre muchas cosas, trae un discernimiento de la edificación. El apóstol entiende la edificación, por eso Cristo es nuestro apóstol, porque Él es nuestro arquitecto. Después los apóstoles van a caminar en una gracia arquitectónica. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Después cada uno vea cómo sobreedifica. Pero ¿por qué él camina en una gracia arquitectónica? Porque él camina en una gracia apostólica, que es una gracia de Cristo, que es nuestro apóstol. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora, Cristo también fue profeta.
Y él dijo de sí mismo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Cuando él llegó a su tierra y nadie le honraba y él no pudo hacer milagros. ¿Y cómo explicó esa falta de milagros? La explicó así: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Él dijo de sí mismo que él era profeta. Ahora todos lo llamaban rabí, que significa maestro. Ahora él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por las ovejas. Ahora, él fue el primero que predicó el evangelio del reino. Así que también fue el primer evangelista. ¿Cuántos me están entendiendo? Él caminó en lo apostólico, caminó en lo profético, caminó en lo magisterial, caminó en lo pastoral y caminó en lo evangelístico. Estas gracias están contenidas en Cristo. Y si Cristo va a ser formado en nosotros, todo lo que Cristo es va a operar por medio de la iglesia. ¿Amén? Amén. La palabra apóstol significa enviado. ¿Por qué voy a hablar específicamente hoy del apostolado? Porque para poder entender cobertura, para poder entender obediencia, para poder entender autoridad, tengo que entender al Cristo apostólico. Tengo que entender la operación apostólica por medio de los santos. Porque cuando camino en una gracia apostólica, estoy caminando bajo una cobertura. Y ahora lo vamos a ver de una manera más clara. La palabra apóstol significa enviado. Cuando hablamos de que la iglesia es apostólica y que los santos están llamados a ser apostólicos, estamos diciendo que somos enviados. Lo más importante de la autoridad que había en los apóstoles es que ellos fueron enviados. Porque ellos echaban fuera demonios, porque ellos ponían las manos sobre el enfermo y sanaban, porque fueron enviados a esa tarea. No es que un día dijeron, qué lindo lo que hacía Jesús, ¿por qué no hacemos lo mismo? No, él mismo le dijo, las mismas obras que yo hice, vayan y háganlo ustedes también. Ellos fueron enviados. Por eso a los primeros 12 que él envió los llamó apóstoles. Él todavía estaba en su ministerio en la tierra, los llamó al monte y dijo que de esos 12 él los llamaba apóstoles. Ahora ellos eran sus enviados. ¿Digan conmigo, apóstol? Es enviado. La autoridad de la iglesia siempre radica y radicó en que fuimos enviados por una autoridad superior. Esa habilitación legal es la que nos da la autoridad sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que te da autoridad? Muchas veces dijimos, los hijos de Dios tienen autoridad. ¿Sí o no? Sí. Tenemos autoridad. Y lo declaramos en nuestras oraciones. Yo tomo la autoridad. Con la autoridad que me fue dada, con la autoridad que me fue conferida. Echamos fuera espíritus, hacemos guerra espiritual, ponemos la mano sobre los enfermos. Y todo el tiempo estamos ostentando tener una autoridad. Y es cierto, el Hijo de Dios tiene autoridad. Pero ¿dónde radica la autoridad? De que lo envió una autoridad superior. La autoridad no es porque sos miembro de una iglesia, no es porque sos pentecostal o porque sos bautista, no es porque pertenezco a la iglesia de fulanito que ahí hay unción, entonces ahí todo lo que nos congregamos tenemos autoridad. No. La autoridad radica en quién fue el que te envió. Así como mi Padre me envió, dijo Jesús, yo los envío. Eso significa que la misma naturaleza de la comisión de Jesús es la naturaleza que tiene nuestra comisión. Vuelvo a repetir eso. La naturaleza de la comisión de Jesús por el Padre es la naturaleza de nuestra comisión. Cuando Él dijo, así como mi Padre me envió, Él quiso decir, igualito a mi envío es el envío de ustedes. ¿Cuántos me están entendiendo? El mismo grado de autoridad, el mismo grado de poder. Pero esa autoridad radica en que hay un envío. ¿Cuántos me están entendiendo? Vuelvo a repetir esa frase. La autoridad de la iglesia siempre radica en que fuimos enviados por una autoridad superior. Es esta habilitación legal, digan conmigo habilitación legal, la que nos da autoridad sobre todas las cosas. Tenemos que entender de que las cosas en el Espíritu no suceden porque sí, suceden por habilitaciones legales. O por habilitaciones legales o por inhabilitaciones legales. ¿Por qué decimos que Satanás no tiene parte ni arte? ¿Cuántos dijeron alguna vez no tenés parte ni arte? Eso dicho cristiano, viste que es como decir, ¿cómo estás, hermano? Con júbilo.
Cuando te preguntan en la calle, ¿cómo anda Cristina? Bien, re jubilosa. No decís eso, ¿viste? Pero nosotros decimos esa frase en el ámbito cristiano. Y muchas veces decimos, no tenés arte ni parte. Eso habla de que Satanás, en sus causas judiciales espirituales, tiene una inhabilitación legal en la tierra. ¿Sabían eso? Legalmente, él está inhabilitado. Dice la palabra que el príncipe de este mundo fue juzgado. Cuando Jesús está siendo tentado en el desierto, Satanás le dice, mira los reinos de la tierra, son todos míos. Si postrado me adorares, yo te los entrego. No dice en ningún momento que Jesús le dijo, mentiroso, los reinos de la tierra no son tuyos. No, sino que le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Pero nunca dijo que eso no es mentira lo que está diciendo, porque era verdad. De hecho, la palabra dice, lo llama a él el príncipe de este mundo. Que él es el príncipe de este mundo. Y así se reveló a Jesús en el desierto. Él dijo, los reinos de la tierra son míos, así que si yo quiero te los entrego. Él le estaba diciendo, en palabras legales, tengo una habilitación legal sobre todos los reinos de la tierra. ¿Saben quién se lo entregó? Adán. Porque él era el que tenía que gobernar la tierra, pero le entregó la llave en bandeja cuando desobedeció a Dios y se corrió del diseño. Entonces, legalmente, Satanás le estaba ofreciendo algo que a él le pertenecía. Pero Jesús sabía que ese no era el tiempo. Ahora, cuando Jesús resucita, digan conmigo cuando Jesús resucita. Cuando Jesús resucita, Él le dice a sus discípulos, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Él está diciendo, lo que antes tenía habilitado legalmente Satanás, ya no lo tiene más. Efesios capítulo 4 dice que Él descendió hasta lo más profundo y llevó cautiva la cautividad. El apóstol decía que Él exhibió en vergüenza públicamente todo poder de las tinieblas. El apóstol Juan decía, el Espíritu Santo los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creyeron en Él, de justicia por cuanto yo voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Vuelvo a repetir, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Para poder caminar en autoridad, si vamos a levantar una iglesia que camine en poder, en autoridad, que desmantele las obras del diablo, que eche fuera el imperio de la enfermedad, que eche fuera demonios y principados y hombres fuertes que se asentaron sobre ciudades enteras, necesitamos levantar una iglesia que entienda sobre habilitaciones legales en lo espiritual. ¿Qué me habilita? ¿Qué no me habilita? ¿Cuándo estoy habilitado y cuándo estoy inhabilitado? Y para estas cosas necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Es tan importante entender la habilitación legal. ¿Cuántos recuerdan a esos dos que fueron a echar demonios y los demonios los sacaron corriendo? Y dice que los desnudaron y le dieron una paliza. Porque vinieron y dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, nosotros te echamos fuera. Y le dieron una paliza. Yo no sé si realmente, siempre digo, si ellos dijeron el que predica Pablo, suena re pavote como lo dijeron, ¿viste? Yo creo que lo que el escritor, que fue Lucas, el escritor de Hechos, quiso dar a entender, que ellos predicaron uno que que ellos reprendieron en nombre de uno que escucharon hablar a otro. Pero no porque ellos tenían un encuentro verdadero con Jesucristo. O no porque ellos caminaran en una habilitación legal para hacer lo que estaban haciendo. ¿Cuánto me están entendiendo? Estaban hablando de lo que no sabían. Y estaban yendo a donde no lo mandaron. ¿Cuánto me están entendiendo? Para hablar de cobertura, y ahora vamos a ir más profundo en eso, tenemos que entender que la cobertura va con nosotros donde nos mandan, no cuando vamos donde no nos mandan. Que a veces por gracia el Señor nos rescata. Eso no lo estoy poniendo en duda, pero ni por las chapas. La cantidad de veces que fui donde no me mandaron, pero Dios lo solucionó, yo no se los puedo ni contar ahora. Pero eso no significa que yo haya caminado en una habilitación legal. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora hay cosas que a lo mejor no son tan terribles y que yo me haya movido sin una habilitación legal. Ahora hay cosas que son terribles si yo me muevo sin una habilitación legal. Y ahora vamos a ir un poco más profundo en eso. Vuelvo a repetir esto. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, para mí no es molesto decirle las mismas cosas.
y para ustedes es más seguro. La autoridad de la iglesia siempre radica en que fuimos enviados por una autoridad superior. Es esta habilitación legal la que nos da autoridad sobre todas las cosas. ¿Cuánto me puede decir amén? Amén. Vamos a hablar del secreto de orar en el nombre de Jesús. Esto es algo que está en la boca y en lo cotidiano de nosotros todos los días. Decimos, ahora en el nombre de Jesús tal y tal cosa. Ahora en el nombre de Jesús tal y tal cosa. Y las mujeres se plancharon, se hicieron la planchita, todo, y de golpe se llenó de nubes el cielo. Y tenían que salir a tomar el micro en el nombre de Jesús. Y ahí, porque claro, te arruina el peinado. Y el nombre de Jesús lo tenemos, pero para el cachetazo tenemos el nombre de Jesús. Todos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tal y tal, queremos algo y es mío en el nombre de Jesús. Es mío, lo arrebato, es mío. Ahora, vamos a hablar de qué significa en el nombre de Jesús. Cada vez que se habla en el nombre de algo, es que voy en el nombre de algo. El secreto de la autoridad es ser enviado, habilitado legalmente. Recién ahí es cuando voy en el nombre de. Si yo fui habilitado legalmente por mi autoridad superior, es que yo voy en el nombre de. Imagínense que yo ahora vaya a la casa de Abby, golpee la puerta, salga Patri, la mamá de Abby, y yo le diga, voy a pasar porque voy a agarrar la billetera de Abby del cajón de su pieza. Me voy a llevar la plata de ella. ¿Qué me va a decir? No, ¿por qué va a pasar? No es lo mismo que yo diga, vengo en el nombre de Abby a buscar la billetera que está en su habitación. Yo estoy habilitado legalmente por ella, aunque no es algo que tenga que ver con lo judicial ni nada por el estilo, pero hay una legalidad que ella me da para ir y buscar algo. Entonces la madre va a decir, venís en nombre de Abby a buscar eso. Ahora, que yo diga que voy en el nombre de, y legítimamente no estoy yendo en nombre de, no significa que voy en autoridad. Es como que yo vaya, no sé, al intendente a pedirle el estadio único. ¿Y por qué? No, porque vengo en nombre del presidente. Si él hace una llamada y se da cuenta que el presidente no me mandó, no me va a dar lo que yo estoy diciendo. Que yo diga que vengo en el nombre de, no significa que voy en el nombre de. ¿Cuánto me están entendiendo? Vuelvo a repetir eso. Que yo diga en el nombre de, no significa que voy en el nombre de. De boca puedo estar diciendo, vengo en el nombre de, pero que Jesús diga, yo no te mandé a ningún lado. ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso hay un principio que yo entiendo que es un fundamento espiritual del nuevo pacto, que es Romanos capítulo 8, versículo 14. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Charlando con Fran, allá hace unos años, se acordará, yo tengo muy buena memoria, concluimos, al final todo se trata de ser guiados por el Espíritu. Si me preguntáis, ¿de qué se trata el Evangelio? Ser guiados por el Espíritu. ¿De qué se trata hacer las obras de Dios? Ser guiado por el Espíritu. ¿De qué se trata prosperar en todas las cosas? Ser guiado por el Espíritu. No hay más norma que eso. Claramente hay un parámetro, hay una construcción. Pero si me preguntan, la esencia de todo lo que estamos construyendo es porque lo dijo el Espíritu. ¿Cuántos me están entendiendo? No hay evangelio fuera de la guía del Espíritu Santo. No hay obras de Dios fuera del Espíritu Santo. No hay poder fuera del Espíritu Santo. No hay autoridad verdadera fuera del Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuánto me pueden decir amén? Amén. El secreto de la autoridad es ser enviado, habilitado legalmente. Recién ahí, digan conmigo, recién ahí, es cuando voy en el nombre de. Ser enviado significa estar bajo autoridad. Digan conmigo, ser enviado significa estar bajo autoridad. Nadie que no esté bajo autoridad es un enviado. Nadie que diga estar bajo autoridad y por eso en autoridad va, pero que no fue enviado, está en autoridad. Es decir, solamente tiene autoridad el que fue enviado. ¿Cuántos me están entendiendo? Solamente tiene autoridad el que fue enviado. Oigan, es un asunto de vida o muerte la autoridad. Es un asunto de éxito o fracaso la autoridad. Es un asunto de ser rey o ser esclavo la autoridad.
Si decimos que somos reyes y sacerdotes, gobernamos junto con Cristo, como dijo el apóstol Pablo, reinamos en vida, tenemos que entender que no podemos no hablar de autoridad. No podemos no tener en cuenta el tema de autoridad. Diría, no podemos ser cristianos sin hablar de autoridad. No podemos ser iglesia y estar en duda si estamos en autoridad o no estamos en autoridad. La gloria y el éxito de todo lo que viene de aquí en adelante para la iglesia de Cristo en las naciones es porque se levanta una iglesia que genuinamente camina en autoridad. La gloria y el éxito que tenían los apóstoles y los discípulos del primer siglo, las señales, los prodigios, el espanto que había entre los que aborrecían el nombre del Señor. El apóstol Pablo decía, el conocimiento de Cristo es un perfume que todo creyente tiene. Para algunos es olor de vida, pero entre los que se pierden es olor a muerte. Ese evangelio que a algunos lo llenaba de gozo, pero al otro lo llenaba de temor, solamente se manifiesta en una iglesia que entiende la autoridad. ¿Cuántos me están entendiendo? Necesitamos entender autoridad. Levanta tu mano un momento. Yo declaro en el nombre de Jesús que se levanta una iglesia en autoridad. Que se levanta un cuerpo que opera en la autoridad de la cabeza. No más disasociados, sino asociados por el Espíritu. Todo lo que la cabeza es, el cuerpo lo es también. Todo lo que la cabeza dice, el cuerpo lo dice también. Todo lo que la cabeza establece, el cuerpo lo establece también. En esa autoridad caminaremos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Marcos capítulo 16. El Evangelio de Marcos, capítulo 16. Vamos a echar un vistazo a cómo es esta autoridad que viene por medio de la obediencia, por medio del ser enviado. Marcos 16, del 14 al 20. Del verso 14 al 20. Es uno de mis pasajes favoritos. Pongo ahí como en el ranking en el tercer puesto, una cosa así. Finalmente se apareció a los 11 mismos, después de resucitado, Jesús, mientras ellos estaban sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, después de reprocharlos un rato, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba. Digan conmigo, el Señor los ayudaba. Confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Es un pasaje que siempre me encantó. Hay otra versión que dice, y las señales los seguían y confirmaban todo lo que ellos decían. Y siempre decía, Señor, yo quiero que las señales me sigan. Y hemos declarado una y otra vez que viene una iglesia que porque ama lo que Él ama, porque dice lo que Él dice, porque hace lo que Él hace, las señales los van a seguir. Porque Dios siempre respalda al que ama lo que Él ama. Dios siempre respalda al que se esfuerza en edificar lo que Él está edificando. ¿Cómo Dios no va a respaldar al que está siendo obediente, al que está dando todo de sí, su tiempo, sus fuerzas, sus horarios, su familia, sus recursos para construir todo lo que Él diga? Claro que esas personas van a tener todo el respaldo del cielo. Amén. El tema es que a veces queremos respaldo para lo que nosotros queremos. Pero quiero decirte algo, Dios respalda su construcción, no la nuestra. Porque siempre nuestra construcción es mala. ¿Cuántos me están entendiendo? Si entendemos esta clave, si entendemos el secreto del ser enviado, las señales nos van a seguir. Las señales van tras los que hacen su voluntad. Las señales confirman a los que hablan no la palabra, su palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Los que transmiten el corazón de Dios no se quedarán sin respaldo. No se quedarán sin respaldo. Hay una promesa que yo recibí años atrás
Yo la atesoro y la imparto a todo aquel que esté dispuesto a amar lo que Él ama. Así como Dios le dijo a Samuel, nunca dejará que ninguna de tus palabras caigan en tierra. Él nunca dejará que tus palabras caigan en tierra. Toda palabra que diste a una persona, toda oración que elevaste al cielo, nunca ninguna palabra caerá en tierra para aquel que ama lo que Él ama. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén a eso? Amén. Nunca tus palabras caerán en tierra. Él siempre las respaldará, porque Él respalda lo que nace de su corazón. Por eso el profeta decía, ninguna palabra proveniente del cielo volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para la que fue enviada. ¿Por qué? Porque proviene del cielo. No está hablando ninguna palabra que prediquen en algún púlpito va a volver vacía. No, porque muchas palabras, muchas veces, y me pongo en ese lugar porque me considero ministro de este cuerpo, muchas veces dijimos cosas en los púlpitos que no eran del cielo, no eran del corazón de Dios. Y después nos preguntábamos, ¿por qué no hay señales en la iglesia? ¿Por qué nadie escucha a Dios? Nadie, como dice a Joel, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos sonarán. Y nada de eso pasa en la iglesia. Muchas veces porque las cosas que estamos diciendo no merecen el respaldo de nadie. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero cuando en la iglesia de Jesucristo se vuelve a hablar lo que está saliendo del trono de la gracia, las señales vuelven al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo creo que estoy frente a una iglesia que va a patear las puertas del infierno en La Plata, que va a patear las puertas del infierno en tu barrio, que va a patear las puertas del infierno en tu familia, que va a patear las puertas del infierno entre tus seres queridos. No porque seamos unos terroristas, sino porque todo lo que vamos a hacer parte del trono de la gracia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. Amén. Hablamos tiempo atrás de ese pasaje, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. A veces parece que es un pasaje de defensa. Cuando viene ataque, cuando vienen pruebas, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y como que nos imaginamos las puertas del Hades queriendo entrar por algún lado. No, cuando se habla de que las puertas de algo no van a prevalecer, estamos hablando de que nosotros estamos atacando. Cuando se decía las puertas de tal ciudad no van a prevalecer, se estaba hablando de que no iban a prevalecer a mi ataque. Cuando Jesús dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, era porque la iglesia va a estar pateando las puertas del infierno todo el tiempo. ¿Cuántos me están entendiendo? No porque las puertas iban a ser con patas y van a entrar por nuestra casa, las puertas del infierno. No, porque las puertas del infierno van a ser pateadas por una iglesia que está activa en todo lo que el cielo está haciendo. Quiero decirte algo, el reino se está extendiendo. El cielo está siendo soltado sobre la tierra. Pueblos, aldeas, ciudades, hablábamos hoy al principio de la reunión, están siendo radicalmente transformadas y entregadas al gobierno de Jesucristo. Seguramente hay mucho más que trabajar en esos lugares, pero cosas grandes están pasando. Estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. No es algo que va a pasar algún día cuando nos pongamos las pilas. Ya empezó con gente que ya se puso las pilas. Y el Señor me habló, dije patear la puerta y empecé a patear todo. El Señor habló muy fuerte a mi espíritu el jueves. Estaba por la calle y el Señor me invadió con un fuego y empecé a temblar en el micro. Fue una cosa que lo quería contener de alguna manera porque estaba en público. Y empecé a hablar en lengua y me bajé rápido del micro, iba por las calles, empecé a correr porque era algo que no lo podía contener dentro mío, hasta que llegué a la casa de Alberto, un tío mío, y me encerré en el baño y pude soltar todo lo que estaba pasando. Y el Señor me decía, hay un río que ya está fluyendo. Y en el espíritu empecé a ver personas. Muchas de ellas las conocía, son predicadores, son gente, quizás no famosa, yo las conozco, porque leí cosas de ellos, artículos, cosas que Dios está haciendo en Sudáfrica, en Oriente. Y veía el rostro de ellos y de muchas otras personas más. Y me decía, ya está fluyendo el río de la restauración de todas las cosas por medio de ellos. Lo único que estoy esperando es que se unan a este río. Y él me dijo, a Tierra Fértil La Plata, yo la llamé para que sea parte de ese río. Amén. Y él me decía, ¿quieres que lo que está fluyendo en Sudáfrica, lo que está fluyendo en Oriente, lo que está fluyendo en México, lo que está fluyendo en Estados Unidos, fluya también en La Plata? ¿Cuántos quieren eso? Amén. Yo dije, Señor, sí quiero eso. Hay gente que hoy está pateando las puertas del infierno. Hoy los brujos en Sudáfrica, en Nigeria, están llegando a las iglesias
soltando todos sus instrumentos de brujería, sus muñecos, sus ídolos, los están tirando en el altar. Las puertas del infierno están siendo pateadas hoy por hombres y mujeres que entendieron que si yo hago lo que Dios está haciendo, si construyo lo que Él está construyendo, si edifico lo que Él está edificando, si amo lo que Él está amando, voy a tener un respaldo. Voy a tener un respaldo. Iglesia, yo te digo, mientras ames lo que Dios ama, mientras te mantengas en el fuego del primer amor, vas a tener respaldo en todo lo que Él te mande hacer. ¿Cuánto me puede decir amén? Amén. Amén. Digan conmigo, respaldo y protección. Estas señales seguirán a los que creen. Acabamos de leer recién, Marcos 16, a partir del versículo 15. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, aunque beban algo mortífero no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hay dos cosas que promete el Señor para los que creen. Y Él dice, tendrán mi respaldo, pero también tendrán mi protección. Digan conmigo, cobertura, es respaldo y protección. ¿Dónde hay respaldo? Echarán fuera demonios. Cuando pongan manos sobre el endemoniado, van a salir fuera. Eso es respaldo. Van a sanar a los enfermos, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es respaldo, que todo lo que hagas va a ser respaldado. Ahora, ¿dónde opera protección? Tomarán en sus manos serpientes y no va a pasar nada. Van a beber aún cosas mortíferas y no les va a hacer daño. En los años 60 en Indonesia hubo un mover del Espíritu Santo muy fuerte, liderado por un grupo de indígenas de ese lugar. Uno de esos evangelistas se llama Mel Tari, hasta el día de hoy él vive. Y cuando este grupo visitó una tribu de una de las selvas de Indonesia, dice que toda la tribu los recibió, los llevaron donde estaba el cacique, les sirvieron una mesa, todos ellos comían y tomaban de las bebidas que le daban. Y en un momento dice que el cacique cayó en tierra y dijo, ¿quién es su Dios? Y todos los soldados, en realidad eran indios, pero con lanzas, que estaban en ese lugar, se tiraron al piso y dijeron, ¿quién es su Dios? ¿Quién es su Dios? Ellos se pararon y dijeron, Jesucristo es nuestro Dios. Y si le reciben van a ser salvos. Entonces todos recibieron. Y todos se convirtieron y fue un gran gozo en ese lugar. Pero después dijeron, ¿por qué ustedes empezaron a preguntar quién era nuestro Dios cuando nosotros todavía no les habíamos dicho que veníamos a predicar?